Muy buenos días y bienvenidos a todos los que ya se están conectando a este foro UNIR, donde hoy tenemos un tema muy potente, porque vamos a hablar de herramientas de inteligencia artificial para mejorar tu productividad. Claro, cuando hablamos de herramientas de inteligencia artificial, estamos hablando de las que ya conocemos, pero no solamente de eso, porque en este foro vamos a conversar con mayor profundidad para entender un poco más allá de lo que hay detrás de la IA y cuáles son efectivamente toda la potencia y las capacidades de trabajo que hay con el uso de esta innovación tecnológica, que tiene mucho tiempo en realidad, pero que es cierto que en los últimos 2 o 3 años ha llegado y se ha vuelto completamente masiva. Y en este foro, qué mejor que hacerlo con un buen compañero de aventuras, con Luis Miguel Garay, que es el director de Ciencias de Computación y Tecnología de la ESIT. Gracias por acompañarnos, Luismi. Un placer tenerte acá de nuevo. Muchas gracias a ti, Jorge. Bueno, hoy hay mucho para conversar, ¿no? Definitivamente, porque estamos dirigiéndonos a un público mayoritariamente del Perú. Tenemos más de 2.000 personas que se han apuntado a este evento. Y, Luismi, claramente la inteligencia artificial nos está cambiando muchas formas de trabajar, pero también nos está trayendo algunas preocupaciones, sobre todo para personas que dicen, hey, puede ser que la inteligencia artificial empiece a sustituir las tareas que yo venía haciendo. Eso es. Primero saludar a todas las personas que están conectadas del Perú y efectivamente, por eso hemos diseñado también este foro, ¿no? Hablando de productividad. ¿Por qué? Porque las empresas están ya evolucionando y pasan de expectativas de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial a realmente ya aplicarla en sus procesos. Y cuando hablamos de productividad, estamos hablando de hacer más con los mismos recursos, hacerlo mejor o también hacer mucho más con menos recursos. Claro. Entonces, es normal que los profesionales estemos preocupados, pero no tanto por si seremos sustituidos o no, sino cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día. ¿Sabes qué, Luismi? Hay un dato que es interesante. En Perú, ya más del 50% de las empresas admiten que están utilizando inteligencia artificial dentro de su desarrollo de actividades. Es decir, está claro que además la IA llegó y pareciera que es tan fácil de adoptar que enseguida, ¿no?, nos abrazamos a la IA para que nos traiga soluciones. Sí, la inteligencia artificial desde luego es un conjunto de tecnologías muy atractiva porque a poco que formemos a nuestros empleados le vemos un retorno inmediato, ¿no? Pero la tendencia de las empresas va en acelerar esa adopción de la inteligencia artificial y utilizarla de forma mucho más intensiva. Por lo tanto, yo diría que estamos casi al comienzo de ese recorrido. Claro. Bueno, hoy tenemos unos invitados realmente espectaculares. Y si te parece, Luismi, vamos a comenzar ya con nuestro foro, invitando, por supuesto, a todas las personas que se conectan, que las dudas que puedan surgir a medida que van escuchando a nuestros expertos, a nuestros especialistas, nos pueden escribir a través del chat. Los que están en el teléfono móvil se van al chat, al icono del chat que tienen en la visualización y pueden escribir allí su mensaje. Los que están en la computadora seguramente van a ver al costadito de la ventana. Y a través de ese chat nos pueden enviar algún comentario, alguna pregunta, lo que les parezca interesante a lo largo de este foro. Porque algo que también hacemos ahora, Luismi, es que la gente realmente pueda participar, ¿no? Porque para eso también te tenemos a ti como experto, para poder responder muchas de las preguntas que puedan llegar en los próximos minutos. Por supuesto, encantado de poder hacerlo además. Bueno, y llega el momento de empezar con nuestro foro, porque hoy tenemos... Esto va a ser una charla, podríamos decir que también tiene un poco de taller, ¿no? Porque es realmente para aprender lo que vamos a ver en los próximos minutos. Porque nos acompaña Ignacio Melero Miguel.
¿sí? Él es el AI for Digital Native Startups y Unicorns para lo que es Europa, para Asia, si mal no recuerdo, para Europa, para África, de la compañía Microsoft. Ignacio además es docente de UNIR y lo hemos invitado para hablar precisamente de las herramientas de inteligencia artificial para mejorar la productividad. Pero esta charla va un poco más allá, ¿no? ¿Qué hay detrás de las tecnologías como estas llamadas de LLM, a través de los agentes, que ahora se empieza a hablar mucho de los agentes y de eso también vamos a conversar en este foro? Le quiero dar la bienvenida a Ignacio Melero. Un gusto saludarte, Ignacio, y un placer tenerte en este foro UNIR. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes también. Lo primero, muchas gracias, Jorge, Luismi, por la invitación a este foro. Es todo un lujo. Me encantaría estar, además, ahí físicamente con vosotros. Y también dar las gracias a todas las personas del Perú que han podido conectarse y acompañarnos hoy en las jornadas. Así que cuando queráis... arrancamos y os empiezo todo a contar tuyo. Algunas cositas. Perfecto, todo tuyo, Ignacio. Te escuchamos y le vamos contando y repetimos a toda la gente que pueda tener preguntas o inquietudes durante tu ponencia, la comparten a través del chat, que cuando termines de dar tu charla vamos a hacer una entrevista y trasladar muchas de las preguntas que la audiencia nos acerca. Así que todo tuyo, te escuchamos. Fantástico. Pues muchas gracias, Jorge. Bueno, pues comenzamos, como bien decía, como estaban compartiendo Jorge y Luismi, la verdad que es un debate súper interesante, ¿no? ¿En qué punto estamos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial? Yo creo que muchos de vosotros en la audiencia diréis, bueno, inteligencia artificial desde luego no es un tópico nuevo, ¿no? Ya llevamos tiempo hablando de ella, pero sí que, bueno, pues en los últimos años hemos visto a raíz de los ChatGPT, ¿no? Y todo este tipo de software que nos ha ido rodeando, pues que ha irrumpido con mayor fuerza. Entonces yo, como decía antes Jorge, vamos a hablar un poco de herramientas de ella para mejorar la productividad y yendo un pelín más allá, intentar entender qué hay detrás y qué podemos construir con estas tecnologías, porque también lo mencionaba Luismi, ¿no? Igual estamos en cierta manera también en un paso primero, o sea, no estamos tan avanzados como puede parecer y se pueden construir todavía muchas más cosas, ¿no? Desde el punto de vista de cómo nos afectará, yo por tendencia natural y porque me dedico un poco a esto, tiendo a ser siempre muy, muy optimista, ¿no? Entonces me gusta enfocarlo en cómo podemos siempre apoyarnos en estas herramientas para mejorar nosotros, para mejorar nuestros trabajos, para mejorar como personas y, por supuesto, pues para innovar más y acelerar más, ¿no? Entonces ahí hay una componente también de responsabilidad entre todos que yo creo que es importante. Pero primero me voy a presentar súper brevemente yo. Vamos a ver si funciona este clicker. Sí, perfecto. Para que también me tengáis situado o por LinkedIn o cualquier cosa. Como decía Jorge, yo trabajo como arquitecto de soluciones de inteligencia artificial para empresas en Microsoft y concretamente para empresas que están en el área de Europa, de Oriente Medio y de África y que son pues lo que llamamos scale-ups, ¿no? Pues, startups que han ido creciendo y que están empezando a implantar inteligencia artificial. Y las empresas tradicionales, por supuesto, también están haciendo esta evolución. Al final, esto es un reto que aplica a todo el mundo. Y sobre todo, bueno, pues hay muchas de startups, ¿no? que ya basan sus negocios, prácticamente lo fundamentan todo casi en inteligencia artificial, ¿no? Entonces es un momento muy interesante. Por supuesto, también, como mencionaba Jorge, soy profesor, por suerte, también de la UNIR y fui cofundador de una compañía de inteligencia artificial que se llama eb2.tech. Entonces, vamos a comenzar. Os cuento un poquito. Tengo varias cosas que contaros, pero me gustaría empezar por aquí, que esto es algo que yo creo que nos ha irrumpido a todos, ¿no? Ha llegado casi a la casa de todo el mundo, ¿no? El famoso ChatGPT, este software de la empresa OpenAI, que permite interactuar con un modelo, los famosos modelos GPT, a través de lenguaje natural. Pero si os fijáis ahí en la gráfica, que a mí esto me impacta muchísimo, es el tiempo que necesitó para alcanzar los 100 millones de usuarios, pues si os fijáis comparado con otro tipo de servicios o tecnologías, pues ha sido mínimo, ¿no? Estamos hablando de una cuestión de meses. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la adopción de esta tecnología pues ha sido de las más rápidas de la historia. Cierto es que
ha tenido la ventaja, ¿no?, de que estamos en otros tiempos, ¿no?, con mucho más acceso a Internet por parte de todo el mundo. Cuando este software ha salido de manera pues gratuita, ¿no?, al menos para probarlo ha salido de manera gratuita para todo el mundo, entonces ha tenido ciertas ventajas. No es una cuestión de comparar por qué en ese tiempo, pero sí que es verdad que lo importante es ver que ha llegado a tantos usuarios que de alguna manera la gente, pues por primera vez, ha tocado la inteligencia artificial con sus manos, ¿no? Hasta ahora igual la gente que estábamos más dedicada al mundo tecnológico sí que habíamos y conocíamos que había muchos modelos de inteligencia artificial que ya estaban implantados, ¿no?, en soluciones que utilizamos en nuestro día a día, desde el momento en el que nos levantamos por la mañana y cogemos nuestro smartphone. Muchísimas de las capas de tecnología que hay por detrás están basadas en modelos de inteligencia artificial, pero digamos que el poder haber hablado, lo que es el lenguaje natural, el poder expresarnos así con la tecnología es lo que ha hecho que, pues, a día de hoy, ¿no?, todo el mundo ya sea consciente, ¿no?, de que la inteligencia artificial está entre nosotros. Ya estaba de antes, pero esto, digamos, que ha democratizado un poco ese entendimiento de esa capa tecnológica, ¿no? Entonces, estoy seguro que muchos, si no la mayoría de vosotros, pues habéis probado ya ChatGPT, habéis visto que es una interfaz en la que hablamos con lenguaje natural y nos responde casi como nos respondería cualquier humano, ¿no? Entonces, esto es lo sorprendente, pero intentemos entender un poco qué pasa ahí detrás. De lo que cuando hablamos de este tipo de nuevas inteligencias artificiales basadas en lenguaje natural, en muchos casos nos estamos refiriendo a un subconjunto de lo que es la inteligencia artificial, que se llama inteligencia artificial generativa, ¿no?, porque es capaz de generar contenido a través de, pues, una entrada, en este caso de texto dada, ¿no? Hemos ido evolucionando la inteligencia artificial desde hace muchísimos años. Si os fijáis, se acuñó el término en 1956. Es decir, ya estaba entre nosotros, ¿no? Después, con el avance de la computación y las capacidades de computación y también con el avance de las capacidades de almacenamiento de datos, pues esto lo que ha ido permitiendo es desarrollar diferentes algoritmos, diferentes modelos que nos han permitido hacer más cosas, ¿no? Y entonces surge, más o menos en los 90, el aprendizaje automático o machine learning, diferentes modelos que nos permitían entrenar a través de unos datos de entrada para poder predecir cuál iba a ser la salida, ¿no? Predecir o clasificar. Hay diferentes tipos de modelos, ¿no? Hay modelos de regresión, hay modelos de clasificación en función un poco de lo que estemos, de la tarea que estamos realizando. Después, conforme siguió avanzando la computación, ¿no?, y empezamos a hablar de las tarjetas gráficas y de una empresa que igual ahora ya habéis oído hablar mucho, que es Nvidia, ¿no?, que se dedica a tarjetas gráficas, pues surgieron los conceptos de deep learning o aprendizaje profundo, ¿no?, que imita un poco la forma de funcionar del cerebro y esos modelos pues están basados en lo que se conoce como redes neuronales, ¿no?, que para nuestro entendimiento va a ser todavía pues un modelo aún más potente, que nos permite pues entender incluso lo que ve, es decir, trabajar con imágenes, visión por computación, este tipo de características, ¿no? Hasta lo que estamos ahora hablando de IA generativa, de estos modelos nuevos que vemos que generan imágenes, que nos generan texto, y es un poco en lo que estamos ahora inmersos, ¿no? Entonces, la diferencia un poco entre los modelos tradicionales y esa IA generativa era que los modelos tradicionales pues se enfocaban en una tarea concreta, lo entrenábamos con un fin concreto, ¿no? Clasificar peras y manzanas. En el caso de los modelos generativos tienen un scope más generalista. Vosotros mismos lo habréis podido ver. Estoy seguro que habéis jugado con los modelos, con los ChatGPTs para pedirle lo que sea, ¿no? No hay una digamos, una tarea concreta que resuelve, sino que puede resolver muchas, ¿no? Oye, le voy a pedir que me resuma este texto, le voy a pedir que me genere un cuento, le voy a pedir que me explique un paper que yo no comprendo, le voy a pedir que me resuelva un problema matemático, es decir, ahí vamos a tener un montón de tareas diferentes dentro de ese modelo generativo que podemos realizar. Si nos vamos a la realidad de las compañías, esto no quiere decir que estos nuevos modelos de IA generativa hayan destronado a los modelos tradicionales, ni muchísimo menos. Es inabarcable todo lo que se realiza con modelos, y la etiqueta tradicionales no me gusta porque la inteligencia artificial siguen siendo modelos súper avanzados, modelos de clasificación y modelos de regresión, es decir, de predicción, modelos que trabajan con series temporales y son capaces de predecir futuros. Esto puede aplicarse a un montón de cosas, ¿no? Imaginaros un e-commerce que tiene que predecir su stock o sus ventas. Pues se utilizan, no se tienen por qué utilizar modelos de IA generativa. Entonces, entendamos que
que lo cubre todo, ¿no? La inteligencia artificial y que ahora pues lo que sí que estamos viendo es mucho de IA generativa por esa disrupción que ha tenido, ¿no? Me gusta mucho este pequeño chiste, creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque, claro, llega la IA generativa, parece que se puede hacer de todo. Tenemos que intentar hacer cosas que sean útiles para los humanos, porque fijaros aquí, ¿no? La primera viñeta dice, oye, joder, tengo una inteligencia artificial que convierte esta frase en un mail súper largo, en un correo súper largo. Y la persona que recibe ese correo dice, mira, yo tengo una inteligencia artificial que convierte este correo súper largo que me ha mandado y que no me interesa todo este texto en una sola frase que me lo resume, ¿no? Entonces, como humanos tenemos que pensar, oye, podríamos igual mandar solo la frase, ¿no? que contiene la información. Hay que intentar que la inteligencia artificial no nos haga trabajar de más, ¿no? O no nos haga crear necesidades donde no las tenemos. Es muy importante que dimensionemos bien para qué la usamos, ¿no? Para la parte de la audiencia que no conozca estos modelos de IA generativa en profundidad, habréis seguramente oído hablar del concepto, bueno, en castellano decimos como LLM, ¿no? Pero en inglés la traducción es Large Language Model, que sería modelo de un dataset largo de lenguaje, ¿no? ¿Cómo funcionan estos modelos? El GPT de ChatGPT, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente lo único que hace es predice la siguiente palabra más probable, ¿no? Entonces nosotros cuando le escribimos algo, él predice las palabras más probables de respuesta a lo que yo le he escrito, porque está entrenado con un montón de datos. ¿Qué pasa entonces con estos modelos? Pues que es muy importante, si pretendemos que nos responda cosas de manera adecuada, que los datos con los que está entrenado sean unos datos que son veraces, porque el modelo no juzga a los datos con los que lo estamos entrenando. Esto es importante para entender bien el concepto de los LLMs, ¿no? Como decía, vamos a, por resumirlo muy rápidamente, vamos a suponer que predice, ¿no? Que predice las palabras más probables. ¿Qué pasa? Que si, oye, el dataset con el que está entrenando está entrenando con datos falsos, pues como veis ahí en la viñeta, ¿no? El modelo dice, oye, yo estoy bien. Yo te voy a responder muy bien desde el punto de vista semántico. Pues va a ser una frase totalmente coherente y nosotros a efectos prácticos vamos a decir, qué bien responde, ¿no? Parece un humano. Ahora bien, ¿lo que responde es correcto o no? Bueno, dependerá del set de datos con el que se ha entrenado ese modelo. Al igual que cualquier otro modelo de inteligencia artificial, no cambia nada, ¿no? Pero creo que esto es importante tenerlo en la cabeza porque los casos de uso que después las compañías implementan están muy ligados a trabajar con su propio contexto de datos y esto tiene mucho sentido. Imaginémonos que nuestra cuenta del banco, nuestro banco con el que nosotros solemos trabajar, resulta que tiene un asistente de chat con el que yo puedo hablar que está basado en inteligencia artificial. Será importante que me responda en base a mis datos de mi cuenta bancaria, ¿no? Que me hable del dinero que yo tengo, no que me hable del dinero de otro, ¿no? Si me dice datos de otro, pues no va a ser información interesante para mí, ¿no? El contexto tiene que ser el adecuado, ¿no? Entonces, esto es un punto importante. Si os interesa un poco de dónde viene estos modelos largos de lenguaje, los LLMs, pues todo se originó con un paper, como veis ahora en la pantalla, se llama Attention is all you need, es un paper al que podéis ir, si alguno tiene curiosidad se lo puede leer. Este es un paper que se publica, si mal no recuerdo, en 2017, donde se propone una arquitectura nueva que se llama Transformer, como la película Transformers, pues Transformer. Y esta arquitectura, que es una arquitectura dentro del dominio del Natural Language Processing, del procesado de lenguaje natural, de los modelos de procesado de lenguaje natural, es muy disruptiva porque lo que trae el modelo de Transformer es la capacidad, y por eso se titula así el paper, atención es todo lo que necesitas, es la capacidad de, en una frase dada, poder enfocarse en todas las palabras de manera paralela y entender las relaciones que pueda haber entre esas palabras independientemente de que sean secuenciales o no. Hasta ahora los modelos de procesamiento del lenguaje natural procesaban de manera secuencial, ¿no? Pero este paper lo que propone es una arquitectura nueva que permite enfocarse en todas las palabras clave de la frase, lo cual le da un entendimiento semántico de esa frase mucho mayor, lo cual le ofrece unas capacidades de predicción de cuál debería ser la respuesta adecuada mucho mayores, y por eso estamos donde estamos, y por eso el ChatGPT nos responde tan bien a lo que le preguntamos. También, dependiendo qué significa bien, digamos, tan humano, ¿no? Tan coherente. Y aquí entra un punto importante, y es que las herramientas para mejorar nuestra productividad ya están,
Puede ser ChatGPT y que lo utilizamos en nuestro día a día para que nos haga resúmenes de textos porque trabajamos con un montón de documentos. Pueden ser los copilots. Nosotros en Microsoft sabéis que tenemos la tecnología llamada copilot, ¿no? Nosotros llamamos copiloto a todo lo relacionado con una IA integrada en una herramienta a la que estamos acostumbrados a trabajar. Eso le llamamos copiloto. Pero hay una diferencia. Una cosa es usar los copilotos, que eso yo creo que es algo que nos vamos a tener que adaptar todos y usarlos en nuestro día a día y nos va a volver mucho más productivos. Y otra es empezar a pensar, oye, ¿qué podemos construir, ¿no? ¿Y qué hay detrás para construir esto? Los copilotos, al final, pues como veis ahí en pantalla, ¿no? Son una experiencia que nos ayuda con una tarea cognitiva compleja, ¿no? Y está basada en estos LLMs, en estos modelos de lenguaje grandes. Igual algunos de vosotros habéis podido probar algunos de los copilotos que están en las herramientas de Microsoft, como Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Si os fijáis, pues en Microsoft Word, ¿cómo podemos ser más productivos? Pues podemos utilizar este copiloto para que nos ayude a escribir, para que nos resuma, para que nos traduzca, para que nos edite un texto dado y nos lo haga más profesional, para que nos lo haga más informal, para lo que queramos, ¿no? Cualquier cosa que se nos ocurra y que seamos capaces de verbalizar, de expresar con nuestras palabras, nos lo va a poder hacer este copiloto. ¿Por detrás qué hay? Pues los modelos de los que estamos comentando, los LLMs, y concretamente en el mundo de Copilot, como sabéis, Microsoft tiene una alianza con OpenAI, pues son los modelos de GPT. Pero hay muchos más, hay muchas más empresas trabajando con modelos. Hay modelos open source, hay un catálogo inmerso de modelos LLM súper potentes en el mercado. OpenAI es verdad que ha cogido mucha fama, pero luego pues sabéis que existen otras empresas, ¿no? Está Anthropic, que tiene los modelos de Claudie. Está Mistral en Europa, por ejemplo, que está en Francia, que tiene los modelos Mistral. Empieza a haber ya modelos chinos también open source muy potentes. Hay una gama de modelos muy amplia, pero el objetivo de todos ellos suele ser muy parecido, ¿no? Luego ya cambia un poco pues el tema de la performance, de los resultados y demás. Más copilots que tenemos y que os podéis encontrar en PowerPoint. Muy curioso, ¿no? Oye, quiero hacer una presentación de PowerPoint y quiero que me ayude a crear las diapositivas. Le voy a decir de qué es la presentación y que lo cree él. Bueno, pues también lo podemos hacer. Me puedo apoyar también mucho en Excel. Oye, esto es muy interesante. Quiero hacer gráficas o quiero hacer tablas dinámicas, pero no sé cómo hacerlo o no sé fórmulas de Excel. Pues oye, pero sí que sé lo que quiero, ¿no? Yo tengo los datos y sé perfectamente lo que quiero, pero no lo sé traducir en una fórmula de Excel. Pues que me ayude este modelo a hacer esto. Aquí ya empezaréis a vislumbrar que también nos vamos al mundo del código. En el mundo del código estos modelos son muy interesantes porque han podido estar entrenados con mucho código. Nosotros cuanto más entrenamos un dataset, mejor son las respuestas que nos puede dar, ¿no? Más copilots, en los correos también. Oye, tengo muchísimos correos, resúmemelos. O en Teams, que es una herramienta de videollamadas. Oye, no puedo ir a esta reunión, pero quiero tener un resumen de la reunión. Grabemos la voz, ¿no? Y vale, pero yo no quiero leerme toda la transcripción, joder, porque para eso pues no estoy ahorrando nada de tiempo, ¿no? Pero estos modelos son muy buenos entendiendo semánticamente las cosas, lo cual me puede hacer un resumen coherente de la reunión, ¿no? Pues estos son muchas características que en nuestro día a día nos ayudan a ser más productivos. Vale, pero ¿cómo se construye esto por detrás, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues aquí, esta presentación, esta diapositiva, disculpad, es un pelín más técnica. Es una diapositiva que presentó el CEO de Microsoft, Satya Nadella, hace ya un año aproximadamente, donde explicaba varios conceptos que son importantes y que son transversales a cualquier tecnología que utilicéis relacionada con modelos naturales de lenguaje. No es exclusivo de Microsoft, por eso os lo cuento, ¿no? Normalmente lo que vamos a tener en este tipo de soluciones, cuando estamos hablando de Copilot para el Word, por ejemplo, para Microsoft Word, pues tenemos una capa frontal, una capa donde nosotros interactuamos, ¿no? Donde hay una experiencia del usuario que escribe con palabras en su idioma y es capaz de interpretarlo. Pero ¿qué pasa por detrás? Por detrás, esa interpretación de lo que le estamos pidiendo, que al final lo que escribimos es el prompt, ¿no? Por detrás, el sistema, el modelo, va a tener también otros conceptos, como lo que se llama metaprompt, que es, digamos, un prompt de sistema ya predefinido que por defecto nosotros como construidores o constructores de ese copiloto hemos establecido. Y esto es lo que nos da muchas capacidades, porque nosotros si queremos hacer, por ejemplo, un chatbot concreto, posiblemente no queramos que responda de manera generalista. Si tú hablas con ChatGPT, responde sobre todo. Tú le dices, oye, ¿qué es la UNIR? La UNIR es una universidad y te lo explica. Pero le dices, y le preguntas, ¿y qué es el Real Madrid? ¿No? Por poner un club aquí español de fútbol. Pues te dice, pues el Real Madrid es un club de fútbol y tal. Y si tú le preguntas qué jugador le parece su favorito, pues también te responde algo.
¿Qué pasa? Que cuando estamos pensando en montar soluciones empresariales, pues no queremos que hable de cualquier cosa. No tendría mucho sentido. Es un modelo generalista, lo hablábamos antes. Es capaz de hacer muchas cosas, pero tenemos de alguna manera que determinarle el camino, ¿no? Y decir, oye, tú no tienes que responder sobre cosas que no incumben a la solución, en este caso. Bueno, pues eso se hace con características propias del modelo. Ese meta-prompt que veis ahí va a ser una forma que nosotros tenemos de decirle al modelo de qué tiene que hablar. Entonces yo le digo, oye, tú únicamente tienes que hablar, es un chatbot de banca, entonces solo tienes que hablar de temas de banca con los usuarios, porque tú eres un asistente de esta tarea en concreto. Pues eso lo vamos a poder hacer. Y además vamos a tener que montar soluciones, como decía antes, que le damos datos concretos. El modelo, de manera generalista, sabe hablar, porque ha sido entrenado con un montón de datos públicos, de Internet, etcétera. Entonces sabe responder, pero no sabe nada sobre ti, no sabe nada sobre datos interesantes tuyos que pueden habilitar casos de uso valiosos. Esos datos hay que dárselos. Eso es lo que se llama grounding, que lo veis ahí, ¿no? Grounding es, digamos, rodear de contexto adecuado al modelo para que me dé respuestas que sean útiles, que me permita habilitar casos de uso que sean útiles para el usuario, ¿no? Y debajo de eso lo que habrá es un modelo fundacional, esos modelos GPT, ¿no? Ese es el modelo fundacional, el modelo base, pero yo lo voy a acompañar de datos concretos, de contexto, y además le voy a dar tareas concretas, el meta prompt. Y de esta manera es como un poco establecemos ya una solución de software basada en LLMs, que es lo que llamamos ese copiloto, ¿no? Ese asistente, por decirlo de alguna forma. Y por detrás de todo esto, para que esos modelos funcionen, etcétera, hace falta mucha capacidad de computación, y en este caso con tarjetas gráficas por la naturaleza de estos modelos, y es esa capa debajo del todo que veis, infraestructura de inteligencia artificial. Y esta infraestructura pues la dan muchos proveedores de cloud, como puede ser Microsoft, como puede ser Amazon, como puede ser Google, como pueden ser otros, ¿no? Y esos son los que proveen esa capacidad de cómputo, que está basado en máquinas pues, que tienen tarjetas gráficas de NVIDIA, y por eso veis que NVIDIA ahora pues habla mucho también de todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar de implementarlo en casos de uso reales, pues te empiezas a encontrar un montón de cosas. Y por ejemplo, si lo queréis probar incluso, la ciudad de Nueva York, su chatbot, donde puedes preguntarle cualquier cosa relacionada con la ciudad, oye, voy a montar una empresa en Nueva York y no tengo ni idea de qué papeleo, de qué trámites burocráticos tengo que realizar. Pues oye, se lo voy a preguntar al bot de la ciudad, ¿no? Que tiene contexto, como os decía, utiliza un modelo fundacional como puede ser GPT, pero además se le ha dado contexto, se le han dado datos concretos de pues, temas legales, temas burocráticos de la ciudad para que ayude a los usuarios en esas tareas en particular. Y si le hablas de un tema que no tenga nada que ver, pues en ese caso no nos responderá, no nos hablará, porque si el tema no tiene que ver con la ciudad de Nueva York, seguramente ese meta-prompt del que hablábamos, ese prompt del sistema, está adecuado para que no responda a nada que no tenga que ver con este tópico, ¿no? ¿Qué están haciendo las empresas ahora? Bueno, utilizan inteligencia artificial para este tipo de casos de uso, y las empresas de inteligencia artificial, como OpenAI, Microsoft, etcétera, están trabajando en lanzar pues, cada vez más y más modelos al mercado, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos ChatGPT en su interfaz, pues si os fijáis, te deja incluso elegir, depende del modelo, del tier en el que estés, el modelo con el que quieres trabajar. A veces te dice, oye, GPT-4o o GPT-O1 mini. Cada uno pues, ofrece una serie de características, ¿no? Pero lo importante aquí es empezar a pensar que esas características lo que nos están permitiendo es hacer cosas, pues, por ejemplo, razonamiento, que es lo que hacen los modelos O1. Ahora veremos un ejemplo de lo que estoy hablando. Multimodalidad, ahora lo vamos a ver también con un vídeo. Poder incluso hablar con el modelo de manera directamente conversacional, por voz, y que no haya que hacer ese traspaso a información en texto, ¿no? Esto también va a estar disponible en los modelos. Y ahí veis un concepto que también lo mencionaba Jorge Luismi al inicio, que es el de los agentes. Y agentes va a ser algo de lo que se va a hablar mucho ahora. Entendamos agentes casi como el copiloto que explicábamos antes, ¿no? Un agente es un modelo de lenguaje, un LLM, que además va a permitir ejecutar también otras tareas para intentar resolver un objetivo concreto de manera autónoma, ¿vale? Entonces vamos a tener diferentes agentes de inteligencia artificial
que los utilizamos para tareas concretas que además son autónomos y que los tenemos, por ejemplo, trabajando en paralelo para conseguir objetivos diferentes, ¿no? Pero las tripas de ese agente van a ser estos modelos que estamos viendo aquí, con esa arquitectura que veíamos antes, ¿no? Con acompañarlo de datos concretos, perfilarlo para tareas concretas y diseñarlo de manera que puedan ser autónomos y llegar a objetivos finales concretos, ¿no? Entonces ahí el mundo de los agentes pues, va a ir cogiendo mucho peso en los próximos meses, seguramente. Os voy a poner un ejemplo en vídeo, simplemente vais a ver un vídeo de un caso de uso pues, real en el que un modelo de GPT, pero en este caso que es capaz de responderte en tiempo real por voz, te habilita a tener conversaciones con un asistente virtual, pues prácticamente no, como si estuviésemos hablando con una persona humana. En el vídeo lo que vais a ver es un agente de audio que simula una persona física que podría estar haciendo un soporte en una empresa, ¿no? Dando soporte. Este es un ejemplo de una empresa de telefonía. Simplemente quedaros un poco con una cosa. Fijaros qué poco delay, qué poco retraso hay entre la pregunta del usuario, del humano, y la respuesta de ese agente. All right, let me show you how voice-enabled AI is going to change the way we do things. I'm trying to get some support here, but the chat is just not doing it for me. So let's see if I can get them to call. Contoso Wireless. Pretty cool. Hey, what's going on? Hi, Seth. It's great to talk with you. How can I assist you today? Oh, I think you know. I see you want to use your older Motorola flip phone alongside your new Quantum phone. Unfortunately, it's usually not possible to use two devices on a single account. I did not know that. That's making me very upset. Obviously, I'll use the new phone, but what can you do to make it right? I'm sorry for the inconvenience, Seth. Since you'll be using the new phone, I can add... Bueno, el vídeo continúa, ¿vale? Pero quería que vieseis un poco... si os fijáis lo que ha ocurrido, esa persona, ¿no? Yo soy una persona física y tengo un problema con mi teléfono, empiezo a escribir por ese chatbot. Esto es muy típico, ¿no? A veces vamos a la compañía de teléfonos y tiene un chatbot y yo puedo hablar con él en soporte. Y hay un momento en el que ese chatbot pues, decide llamar al usuario, ¿no? Porque pues o el usuario incluso pide, oye, llámame directamente, ¿no? Y ese agente de inteligencia artificial que le llama ya tiene el contexto del usuario, es decir, sabe qué usuario es, sabe qué teléfonos tiene con la compañía de teléfonos. Es decir, es información que tienen los sistemas la compañía telefónica. Pero la capacidad interesante que tiene este nuevo modelo de real time es precisamente eso, el tiempo real. Es capaz de responderte en pseudo tiempo real. Es decir, yo le hablo, me responde, le hablo, me responde. Y lo que no está ocurriendo por detrás es, no está ocurriendo una transmisión de la voz a texto y entonces se procesa el texto y ese texto se pasa a voz y entonces me responde. No está ocurriendo eso, se está trabajando directamente con la voz. Eso es lo que le permite ser tan rápido y responderme tan rápido. Esto solo es un ejemplo de un avance en un modelo, pero lo que os quiero decir es que al final estos modelos de IA generativa, fijaros que con la multimodalidad pues abre un abanico también a trabajar con voz, a trabajar con imagen y los vuelve muy potentes. Y por último, para terminar, también os quiero enseñar otro ejemplo. Empiezan a salir modelos como O1 Mini, que son modelos que son capaces de hacer razonamiento, de hacer una cadena de pensamiento. Es decir, ya no me responde únicamente con las palabras más probables, sino que él, sobre la respuesta que me va a dar, hace un razonamiento, hace un proceso para darme una respuesta todavía más adecuada, más precisa, ¿no? Y entonces esto le permite mejorar capacidades de resolución lógica de problemas matemáticos, temas científicos, codificación, todo lo relacionado con código, pues lo hace todavía más potente. Y decís, vale, ¿y en qué se puede traducir que sea capaz de incluso hacer código, ¿no? de programar estos modelos? Bueno, pues en casos de uso muy interesantes. Uno, ayudar a los desarrolladores con sistemas que me permitan codificar o pedirle directamente al sistema que me dé el código para una tarea dada. Esto lo que hace es hacer a los desarrolladores aún más eficientes, ¿no? Los desarrolladores de código más rápidos, sobre todo en tareas que son más repetitivas, en cosas que aportan menos valor. Pero además permite crear pues, algunas aplicaciones muy interesantes y chulas, como la que vamos a ver ahora en el vídeo. Esto es la empresa Wix, igual alguno la conocéis, es una empresa proveedora de un hosting de webs.
Y con características y modelos como estos, pues lo que te permite es desarrollar tu web prácticamente simplemente interactuando con lenguaje natural, ¿no? Lo vamos a ver ahora en el vídeo para que veáis un ejemplo de esto. Y espero que además me escuchéis. Al final, lo que permite Wix, fijaros, tiene un chatbot y yo hablo con él y le digo, oye, pues quiero crear una web y quiero crear una web para mi gimnasio, ¿no? Entonces explicas lo que quieres y cómo lo quieres y qué, digamos, que le das contexto sobre qué características quieres que tenga esa web, tanto visuales, de funcionalidad, etcétera. ¿Por detrás qué está ocurriendo? Bueno, pues que estos modelos están transformando todas esas peticiones mías en código que luego, pues, Wix está, digamos, compilando y, como veis ahí en la imagen, creándolo, ¿no? En el lenguaje que esté utilizando por detrás, será JavaScript, cualquier lenguaje habilitado para web, creándome esa web y dándome los resultados. Entonces, es muy interesante ver que cómo podemos también trabajar lenguaje natural para que lo convierta en código y después pues las empresas pueden crear soluciones tan interesantes como esta. Y ahora podemos decir, oye, pero quizás esta no sea la web más flexible, más sólida del mundo, ¿no? Para algo mucho más complejo posiblemente no puedes utilizar esto. Posiblemente, y Wix seguramente no está buscando eso, ¿no? Pero para casos de uso igual que buscamos generar solamente un frontal, etcétera, pues es algo valioso, es algo que al usuario final, que no es desarrollador, le aporta valor y listo. El que sea un desarrollador hará en la web y se asistirá con otro tipo de copilotos en el desarrollo. Entonces es como que tenemos, para ser nosotros más productivos, vamos a tener una solución adecuada para nuestro contexto y para nosotros como usuario, ¿no? Pero por detrás, los motores que hemos estado viendo y esa capa de arquitectura que hemos estado viendo. El tema de la consistencia de utilizar datos de contexto adecuados para poder hacer pues tareas concretas, ¿no? Que no sean únicamente modelos generalistas. Y todo esto nos lleva a poder hacer un montón de soluciones y casos de uso para empresas. Estoy intentando pasar a la siguiente slide, pero no puedo por si los compis... Ahí, perfecto, muchísimas gracias. Todo esto nos lleva a que con la IA generativa nos vamos a encontrar con un montón de casos de uso que van a ayudarnos con la productividad, tanto en las empresas como a título individual. Por un lado están utilizar esas herramientas que veíamos al principio, esos copilotos que están en las diferentes herramientas y que nos van a hacer ser como individuos muchísimo más productivas. Y luego vamos a tener otras soluciones que nos van a ayudar en el día a día de la empresa, la operativa empresarial, a automatizar procesos, mejorar flujos, mejorar experiencias de cliente. Dependiendo de la situación y el caso, pues ejecutaremos un tipo de tarea u otra, ¿no? Pero ahí fijaros algunos ejemplos de automatización de procesos, ¿no? Gestión de flujos, RPAs, procesamiento de documentos. Yo, muchos casos en los que se trabaja con un montón de documentos, las capacidades que tienen estos modelos de resumir, de sintetizar, de sacar el valor, digamos, el aporte valioso del documento es muy buena y esto nos ahorra un montón de tiempo, ¿no? Como empleados y como trabajadores, ¿no? Todo lo que sean ese tipo de optimizaciones. Después, pues esas mejoras de experiencia del cliente, ¿no? Esos centros de contacto inteligentes, pues pueden ser muy interesantes. Muchas veces los agentes humanos o no estamos disponibles porque hay muchas llamadas o quizá la tarea a resolver requiere acceder a un montón de información de contexto que tú como persona no tienes la velocidad suficiente para hacerlo. Entonces, todo este tipo de integraciones son muy interesantes y muy útiles y van a desbloquear pues un montón de soluciones de negocio seguro, ¿no? Entonces ahora estamos en un momento también en el de pensar, en el de construir, en el de utilizar estas tecnologías para ser nosotros más productivos y para crear soluciones que hagan más productivos a los demás. Y con esto, y espero, Luis y Jorge, que no me haya excedido demasiado del tiempo, pues termino mi presentación. Muchísimas gracias, Ignacio Melero, por compartirnos y por mostrarnos, Luismi, también un poco ese qué hay también detrás, ¿no? Y entender un poquito más en profundidad. Porque también es real que últimamente hemos notado que hay muchas, sobre todo se ve en redes sociales, mucha gente te dice, yo soy experto en IA y te quieren vender cursos. Claro, pero estamos hablando de gente que a lo sumo te enseña a armar un prompt para pedirle a ChatGPT algo y no mucho más que eso. Pero hoy estamos hablando con un especialista, así que creo que sería bueno, ¿no?, plantear algunas preguntas. Tenemos pocos minutos porque en minutos vamos a tener un experto también que nos va a hablar de qué tipo de perfiles se buscan hoy en las empresas. Yo, Ignacio, quería trasladarte una pregunta que nos hace Richard, que está conectado y nos dice, a ver,
¿qué procedimientos son los que uno debe realizar para crear un agente de inteligencia artificial? Pero creo que sería válido que antes de decir qué procedimientos hacer, le expliquemos a la audiencia qué es un agente de inteligencia artificial. Sí, no, pues es, vamos, pregunta muy interesante y de agentes vamos a oír hablar un montón. Jensen, Juan, el CEO de NVIDIA, hablaba hace poco de esto, ¿no? Decía que iba a revolucionar el mercado, que había una oportunidad billonaria. Y bueno, al final, definición de agente, ¿no? Cada uno puede incluso tener la suya propia, ¿no? Pero nosotros lo definimos al final como un sistema, como estábamos viendo antes, ¿no? Es un sistema de inteligencia artificial que, basado en modelos de inteligencia artificial generativa como los que hemos estado viendo hasta ahora, pues va a ser capaz de ejecutar, de actuar en base a un entorno, a un contexto que tiene, a unos datos de contexto o a unas características de contexto, y de actuar también y crear acciones. Esto puede ser llamadas a otras APIs, interaccionar con otros servicios, con otros sistemas, para resolver un objetivo, es decir, para llegar a un objetivo en concreto, ¿no? Entonces, ese agente puede ser autónomo, puede trabajar en una tarea dada y además puede dar esa salida, ese resultado a otros agentes para trabajar después de manera combinada, ¿no? Pero al final el agente es ir un poquito más allá del chat GPT, como estamos viéndolo y como lo entendemos ahora, sino que le podamos dar autonomía, que él pueda encadenar acciones, que pueda interactuar con otros sistemas de software y que pueda resolver objetivos más complejos, ¿no? Que puedan requerir igual de información que está en otros sistemas, de software que está en otra parte y actuar sobre ello, ¿no? Para resolver una tarea. Los procedimientos para montarlo al final va a depender un poco del framework en el que te vas a basar para trabajar con el agente. Hay muchas, como digo, muchas soluciones de open source o de proveedores de cloud, como puede ser Microsoft, como puede ser Amazon, Google, etcétera, o otros players que hay en el mercado que ofrecen ya herramientas para que tú puedas crear tus agentes, pero lo importante es entender qué es lo que hay detrás para poder también desarrollarlo tú. Tú, como desarrollador, pues podrías incluso crear toda esa integración, crear todo ese flujo de trabajo, ¿no? Y lo que va a tener es, pues al final, un motor que va a ser un modelo de un LLM, un modelo de lenguaje capaz de interpretar la tarea que tú como humano le vas a pedir, y después las integraciones con los sistemas de software necesarios para resolver esa tarea en concreto. Cuando hablo de tarea es algo muy genérico, puede ser cualquier cosa. Un agente puede ser mucho más simple y no requerir de herramientas terceras, pero podemos estar hablando quizás de un agente que queremos que nos genere unos grafos en base a unos datos que tenemos en nuestra base de datos, y yo le digo qué tipo de gráfico quiero, ¿no? Yo le digo, oye, quiero un gráfico de velas en base a estos datos. Vale, pues ahí quizá tiene que haber una ejecución en código Python por detrás para generarme ese gráfico. Pues el agente, si tiene las integraciones adecuadas, será capaz de también ejecutar código. No solo de crear código, ejecutar código y ofrecer un resultado visual. Esa es su tarea y su misión, ¿no? Como agente, pues que el agente será algo que me permita ejecutar todo el flujo, ¿no? De manera autónoma. Y frameworks hay un montón. Yo, por ejemplo, desde el lado de Microsoft, pues tenéis una herramienta en Azure que se llama Foundry, pero insisto, hay otras herramientas en el mercado también para trabajar con agentes igual de válidas, y hay empresas incluso que han creado sus propios agentes de desarrollo de software. Hay una empresa que se llama Lovable, que es con dos Vs, lovable.dev, que te permite generar webs directamente hablando con ello, ¿no? Y eso es una composición de agentes autónomos por detrás. Es muy interesante, aunque sea pues para ver y entender cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver que muchas empresas van a ir sacando frameworks y herramientas que nos van a ayudar a crear esos agentes, ¿no? Sí, me parece muy interesante la cuestión que ha planteado Richard, ¿no? El mundo de los agentes, porque efectivamente, como ha comentado Ignacio, los agentes nos permiten automatizar cosas. Cuando hablamos de productividad en las empresas, ¿verdad? Estamos viendo cómo las personas que trabajamos en ellas utilizamos ya ChatGPT, interaccionamos con esta herramienta, también a través de Copilot.
Pero el siguiente paso es precisamente ser capaces de generar esos agentes. O sea, construir tus propias soluciones utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Eso, evidentemente, requiere una formación, requiere unos skills. Pero es lo que piden las empresas. Ignacio ha puesto ejemplos en su presentación muy, muy interesantes, ¿no? Y yo quiero poner otro ejemplo. Imaginemos una empresa que quiere facturar a sus clientes. Entonces, todo el proceso de enviar la factura, procesar las incidencias que se pueden generar en esa facturación, enviar un email a las personas con las que ha habido esas incidencias, procesar la respuesta de esas personas, automáticamente generar un informe y todo esto de forma automática sin intervención humana. Ahí detrás están los agentes, ¿verdad? Entonces, ese es el siguiente paso, Ignacio. Y yo te quería preguntar en ese sentido, ¿en qué medida tú crees que en los próximos 2-3 años va a hacer falta esa capacidad, esos profesionales que tengan las capacidades necesarias para crear esos agentes? Sí, no, totalmente, Luis, gracias por esa por complementar toda esa parte de agentes, porque efectivamente, como bien tú dices, fijaros, ¿no? Y menciono mucho lo del CEO de NVIDIA, pero es que tienes razón. O sea, yo creo que hay una oportunidad alrededor de los agentes brutal. Y la parte que mencionabas de skilling yo creo que va a ser clave, ¿no? De qué perfiles vamos a necesitar en el mercado para que sean capaces de implementar esos agentes. Y no va a ser únicamente ese perfil que sabe, como decía Jorge un poco, no realizar ese prompt y demás, sino que va a ser también ese perfil que sabe realizar la arquitectura necesaria, ¿no? para crear este agente, ¿no? Al final, pues es casi una mezcla un poco entre el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de lo que conocemos como las aplicaciones, ¿no? Como el desarrollo de las aplicaciones. Aunque eso ya está muy avanzado para que, pues, cada vez, digamos, se pueda hacer de manera más con menos código, más automatizada y demás, va a requerir esa comprensión un poco de ese tipo de arquitecturas. Y luego también va a estar muy ligado al negocio. Tú lo decías muy bien, Luismi, ¿no? Como un caso muy concreto que estabas poniendo, ¿no? Al final, el procesamiento de facturas. Al final, el elaborar esos casos de uso, esos agentes concretos para las diferentes tareas del negocio va a requerir también esos conocimientos de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo software y el mundo negocio ahora se unen mucho a la hora de trabajar con esos agentes. Hasta ahora igual había estado un poco más desacoplado. Yo creo que ahora va a hacer falta casi un agente para cada una de las tareas de negocio de las empresas. Entonces, van a ser unos perfiles donde evidentemente hay que tener unas características de inteligencia, unos skills de inteligencia artificial para comprender bien toda esa arquitectura, también unas skills de desarrollo de soluciones, ¿no? Y de arquitecturas de soluciones. Muchas de estas soluciones funcionan en la nube, funcionan en el cloud y también requiere un poco ese tipo de conocimiento y además ligarlo a negocio para hacer una solución adecuada, ¿no? Entonces yo creo que esperan años muy apasionantes y yo creo que va a hacer falta mucho ese conocimiento en el mercado y va a haber mucha demanda, sin duda. Ignacio Melero, queremos agradecerte mucho estos minutos, la charla que nos diste. Nos quedaron preguntas pendientes, pero también el tiempo se nos ajusta. Tenemos que continuar con nuestro foro, con el invitado también con quien contamos ahora. Así que muchísimas gracias por estos minutos y invitamos obviamente a la gente a que sigan enviando. Algunas de estas preguntas las vamos a compartir también con Luis Miguel Pedrero. Así que gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, y nosotros seguimos en este foro. Luismi, recién creo que diste en la clave porque en parte, mira, yo estoy leyendo un poco algunas preguntas, ¿no? Dice José Yáñez, nos pregunta, dice, por ejemplo, ¿qué otros lenguajes podríamos utilizar para crear soluciones de inteligencia artificial generativa? Nos preguntan, por ejemplo, dice, mi carrera está principalmente dedicada a la gestión de proyectos, se llama John, ¿no? Y nos dice, ¿cómo la IA va en ese rubro? ¿Qué podemos explotar para mejorar dicha gestión? Y creo que esto es lo que tú decías recién, ¿no? O sea, la importancia de que tengamos perfiles. Esto no se trata de una búsqueda en Google, ¿no? Que uno a veces piensa que usa ChatGPT, es dime cuál es la capital de España y ChatGPT me lo pone rápido. En Google había que buscar y uno llegaba a un artículo donde decía Wikipedia, el Reino de España, su capital es... Vale. Hoy hacemos eso más rápido, gracias a la IA. Pero es verdad que no es que cualquier persona, ¿sí?,
simplemente con saber hacer un prompt va a resolver. Se necesitan profesionales formados. Sí, a ver, yo creo que la inteligencia artificial nos va a afectar a todos, tengamos una formación tecnológica o no. Y por lo tanto va a haber oportunidades para aquellos profesionales que han estudiado ADE, empresariales, medicina, psicología, que no necesariamente sepan programar, y existen soluciones para que ellos puedan emplear la inteligencia artificial, pero evidentemente si queremos construir, si queremos crear esas capacidades, si queremos especializarnos en la gestión de proyectos de inteligencia artificial, tenemos que desarrollar unas capacidades especiales. En ese ejemplo que ponías, Jorge, la gestión de proyectos, pues claro que la inteligencia artificial, por lo que hemos visto con Ignacio, ¿no?, la importancia que tiene el mundo de los datos en los proyectos de IA, pues le dota de una serie de características especiales a la gestión de proyectos. Y todo eso, pues al final se aprende en base a la experiencia o porque, digámoslo así, te llevan de la mano, te lo enseñan y te ayudan a acelerar esa incursión en la inteligencia artificial. Bien. Bueno, tenemos en este momento conectado con nosotros a Diego Cubas. Diego Cubas es el Chairman Latinoamérica de Cornerstone. Y te quiero contar, Luismi, que a Diego lo conocimos en Lima, en un foro MBA que hicimos en un momento, y recordamos que nos impactó lo que contó. Y dijimos, qué gran oportunidad tener a un experto como Diego. Diego, un gusto saludarte y bienvenido a este Foro Unir. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfectamente, te escuchamos. Diego, bueno, la idea es charlar unos minutos contigo y quiero arrancar con una pregunta clara. En los últimos 2 o 3 años hemos visto grandes cambios como consecuencia justamente de esta irrupción ya al alcance masivo de la inteligencia artificial. Vos, tu trabajo desde Cornerstone, obviamente que es una empresa de búsqueda de talento y de talento de alto nivel, ¿no? ¿Han visto algún tipo de impacto? Es decir, al momento hoy de que ustedes tienen que hacer búsquedas, toda esta irrupción de la IA, ¿ha tenido impacto también en el trabajo que desarrollan en una empresa como Cornerstone? Sí, definitivamente. A ver, déjame ir un poquito más para atrás para contarles qué cambios hemos visto en los últimos 5 años, ¿ya? Primero que todo, yo manejo la operación de Latinoamérica, pero también soy presidente de la oficina de Miami y al mismo tiempo también tengo un sitio en el board de Cornerstone a nivel global. Eso me da un scope, una visión diferente e integral de lo que sucede en el mundo, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué hemos vivido? Estamos viviendo la 4ª revolución industrial. Evidentemente, una revolución industrial es cuando emergen tecnologías avanzadas, que es lo que estamos viendo ahora. Hay un cambio en el comportamiento, hábitos de consumo, la forma como operamos, y eso impacta en la economía. Y eso es lo que vimos hoy en general, ¿no? Y a esta nueva era se le llama la transformación digital, y ahí, digamos, se despliegan diferentes verticales o vertientes. Punto relevante es que, y esto lo hago como introducción, no sé si aún ha leído el reporte The Future of Jobs de The World Economic Forum. Es un reporte bien interesante sobre cuál es el futuro del trabajo en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y se espera que para el 2030 alrededor de 180 millones de posiciones sean creadas nuevas, relacionadas justamente a lo que viene en el futuro, y de las cuales alrededor del 40% son posiciones que vienen relacionadas a tecnología propiamente dicho, ¿ya? Evidentemente esto viene impactando directamente, pues, a todos los mercados, todos los sectores y en general, pues, en el mundo. Nosotros como Cornerstone hace 5 años no existía una división que únicamente manejaba tecnología. Hoy día en todos los países del mundo, o en la mayoría de los países del mundo, sumado a una división regional de tecnología, tenemos un equipo especializado únicamente en buscar posiciones de tecnología, ¿no? Y esto justamente es porque hemos visto un crecimiento exponencial de justamente todas las posiciones, principalmente de AI y aprendizaje automático, o sea, lo hemos visto constantemente, pero donde sí tenemos que englobar todas estas posiciones que estamos buscando en los últimos, diría, 3 años de manera acelerada, son AI, definitivamente, son ingenieros también de robótica y automatización. La vez pasada estuve también con una compañía que ofrece tecnología únicamente para minería, es un nicho, ¿no?
Y justamente estamos conversando de cómo ha avanzado en la minería desde el punto de vista de manejo tradicional al día de hoy. Hoy, en muchas compañías mineras de no de tajo abierto, no digamos subterráneas, los camiones entran sin un operador directo, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo avanza la tecnología. Evidentemente evitas accidentes y maximizas pues la seguridad digamos, de los colaboradores, ¿no? Todo lo que es data, también data, científico de data, análisis de data, ciberseguridad y cloud computing. Te diría que son las 5 que estamos viendo un crecimiento exponencial, ¿ya? Pero solo para que tengas una idea, no parte únicamente desde el punto de vista ejecutivo o el punto de vista profesional de línea media o técnica, sino que también parte del board, de dónde apunta la compañía en el mundo en el futuro, a dónde está direccionando esa compañía en el futuro, ¿no? Y eso quiere decir que inclusive en el directorio, o sea, en los boards, en los consejos de administración, cada vez más hay directores del board con un conocimiento especializado en tecnología, en transformación, AI y ciberseguridad, ¿no? Entonces, ya tienes un experto que parte de la dirección de la compañía a alguien que está involucrado y que es embajador de justamente estos procesos. Wow. Se convierte en cultura, literalmente. Sí, sí, sí. Sí, yo por reforzar uno de los mensajes que ha comentado Diego, yo animo a las personas que están conectadas a que vean ese informe del Foro Económico Mundial, que precisamente en su versión 2025 ha sido publicado el 7 de enero. O sea, está ahí calentito, ¿verdad? Y que efectivamente... buenísimo. Y que efectivamente identifica esos 180 millones de posiciones nuevas y además también más de 1.000 millones de empleos que, sin ser nuevos, van a necesitar reconvertirse, ¿no? Claro. Es decir, adaptar sus capacidades a estas que estaba comentando Diego. Ahora, Luismi, Sí. Diego, quiero hacer una observación. Diego recién hablaba de algo porque la inmensa mayoría de nuestra audiencia en este momento es de Perú. Perú es un país que justamente en minería es tremendamente rico, o sea, es espectacular. Es decir, definitivamente las personas que recién mencionabas, Diego, y quisiera por ahí reforzar estos conceptos y qué información adicional tienen al respecto. O sea, como que si en el sector minería estás buscando perfiles más tecnológicos, significa que en Perú aquellas personas que se enfoquen en el desarrollo tecnológico, el conocimiento de herramientas de IA, tienen una oportunidad profesional muy, muy relevante. Sí, sí, definitivamente. De hecho, hoy en las compañías, cuando buscan a alguien que no viene directamente o sea, no estoy buscando al director de tecnología o el especialista en AI o el de cloud computing, pero sí estoy buscando, por ejemplo, el gerente financiero o el de operaciones o el de recursos humanos. Aun cuando no es una posición directamente relacionada a tecnología, las compañías sí buscan que esa persona tenga este digital savviness, ¿no? Que tenga ese interés genuino, el conocimiento, que se involucre, que conozca, que entienda, porque finalmente es el futuro. Si no está involucrado, tiene ese conocimiento en lo que se viene en el tiempo, no va a poder impactar en los negocios. Y hago una reflexión sobre la industria como la nuestra, o sea, una industria de talento. Hemos visto que muchas compañías con tecnología AI vienen, digamos, trabajando muy duro para implementar estos procesos. Hoy, en lo que es selección, para poner solamente un proceso, todo lo que es el levantamiento de perfil, la creación de los perfiles, el job description, lo haces sumamente ágil debido a la AI. Todo el proceso de evaluación del candidato, la AI también está involucrada en ese proceso. AI y data, porque tienes la capacidad de manejar data de manera súper ágil, ¿no? O sea, uno puede saber cuánto paga una posición en un sector específico del tamaño de la compañía, porque tienes la data también, ¿no? Inclusive para la presentación de los reportes de los candidatos también. Entonces la tecnología está cada vez más inmersa en nuestro día a día, ¿no? Ahora, punto relevante también es que, como bien comentabas, en otros sectores, ¿no? Como por ejemplo minería, agronomía, salud, inclusive construcción, también cada vez buscan más posiciones que están relacionadas a esta tecnología avanzada. El agro, por ejemplo, tiene cada vez más drones digamos, que controlan finalmente cómo está, digamos, la cosecha y no tienes una persona que esté caminando constantemente hectáreas hectáreas, ¿no? O controlas la cantidad de agua que uno finalmente pues riega digamos, las plantas. Entonces, es un montón de tecnología inmersa que estamos trabajando súper duro, ¿no?
Algo que no quería dejar de comentar es que la ciberseguridad cada vez toma más relevancia en los mercados y en las compañías, ¿no? Hace unos meses, no sé si supieron, o no, tampoco es un disclosure, pero una de las compañías más grandes de entretenimiento, de casinos en el mundo, estuvo hackeada varias semanas, ¿no? Una compañía que uno pensaría que no podría ser hackeada, estuvo hackeada, ¿no? Y estuvieron haciendo todo de manera manual con lápiz y papel. Entonces, según Gartner, para el 2026, el 90% de las compañías o las corporaciones más importantes va a ganar también a alguien de ciberseguridad y su directorio. Entonces, hay varias vertientes dentro de la transformación que hay que tener claro de dónde viene el futuro y está relacionado también a cómo generamos que exista esa empleabilidad para el futuro, que fue la pregunta que también estuvieron discutiendo hace unos minutos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se viene y cómo hacemos para ver ese talento que se va a requerir en los próximos 5 años o 10 años? Claro. Diego, y una pregunta que va a hacer cualquier profesional. Hay de repente ingenieros que están pensando en especializarse en IA o en ciberseguridad. ¿Qué está pasando también con la parte de ingresos? Es decir, este tipo de posiciones, ¿hay algunos datos que se puedan dar respecto de qué pasa con los ingresos o con los salarios? Porque mucha gente dice, vale, me especializo en esto, pero voy a ganar más, me va a ir mejor. O sea, ¿qué datos hay al respecto? Sí, definitivamente en los últimos 5 años, según nuestra data, en América Latina, y hablo de América Latina, el incremento de los últimos 5 años ha sido entre el 15 y 25%. ¿Ya? Eso quiere decir que cada vez los profesionales relacionados a tecnología perciben también un ingreso mayor, ¿no? Y eso lo vemos en niveles profesionales, ¿no? Que son niveles técnicos, como también lo estamos viendo en puestos ejecutivos. Si ustedes ven la data o sobre la data de los últimos 15 años, normalmente un director de tecnología, en muchos casos, reportaba a un CFO, ¿no? No había un reporte directo con el CEO en muchas compañías. Hoy día, la persona que maneja tecnología y transformación, y hay otras posiciones también que están relacionadas como data o la transformación, digamos, la cabeza de transformación, el futuro, hoy reporta directamente al CEO en la mayoría de compañías, ¿no? Eso también quiere decir que hay una interiorización de la importancia de lo que se viene en el futuro, ¿no? Eso es también súper claro, ¿no? Y solamente que también quería complementar algo que discutían hace unos minutos, es que para poder generar esta masa crítica de profesionales para el futuro, para mí un triángulo perfecto entre el mundo académico, o sea, las instituciones académicas como son universidades, como ustedes, institutos, inclusive colegios, está el empresariado, que tiene que también proveer de información para que las universidades y institutos sepan qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que desarrollar esta gente. Y también está el gobierno, es un triángulo perfecto, ¿no? Los gobiernos también tienen un rol importante para poder incentivar que se dé esto. Y esto va a lograr que en los próximos 5 o 10 años tengamos a la gente que puede ocupar estas posiciones, ¿no? Claro. Sí, yo diría muy, muy acertado, Diego, porque por complementar también lo que ha comentado, yo diría que no solamente es un tema de nivel salarial, que es evidente, ¿no? Sino, por ejemplo, en nuestros másteres de inteligencia artificial, de Big Data, de ciberseguridad, ese triángulo, ¿verdad?, que ha comentado de IA, Data y Ciber, la empleabilidad está aproximada al 98%. Wow, 98%. 98%. Es decir, hay demanda en el mercado sobre estas posiciones, ¿no? Y yo creo que eso siempre es muy interesante porque no solamente te transforma un conocimiento nuevo, la capacidad de llevarlo a la práctica, sino que también existe una demanda de mercado. Entonces tenemos el círculo perfecto, ¿no? Vale. Claro, claro. Diego Cubas, Sí, bueno, queremos sí. agradecerte estos minutos y la verdad que nos has Encantado. dejado un panorama muy, muy, muy valioso, muy interesante y además como alguien, bueno, eres del Perú, conoces muy bien el Perú a pesar de que manejas y diriges una compañía, digamos, a nivel global con una gran responsabilidad, pero bueno, queríamos agradecerte porque también nos diste un poco este panorama y creo que también le ha quedado muy, muy, muy claro al público dónde están esas oportunidades, ¿no? La inteligencia artificial, la gestión de los datos, la ciberseguridad, todas,
Exactamente, todas especializaciones que hoy son muy necesarias y que, bueno, también hay que decirlo, contamos en este momento con el director de Ciencias de Computación y Tecnología de ESIT, con Luismi. Todo eso es lo que puede aprender la gente a través de las maestrías o de las carreras de grado en UNIR. Eso es. Y además, algo que nos preocupa mucho es que la formación que trasladamos a nuestros alumnos no sea solamente teórica, que es necesaria, ¿no? Es decir, enseñar con rigor, sino que sea enormemente práctica y muy pegado a lo que piden las empresas. Nuestro claustro básicamente está formado por profesionales, como Ignacio hemos visto antes, que trabajan en grandes compañías en proyectos de inteligencia artificial, en proyectos de tratamiento de datos, ¿no? O en ámbitos de ciberseguridad. Claro. Profesionales que, por lo tanto, están al día en estas tecnologías. Exactamente. Diego Cubas, muchísimas gracias. Sí, te escucho, te escucho. Jorge, yo solo quería agregar algo que, solamente cortito, 1 minuto, es las habilidades blandas no dejan de ser altamente relevantes en estos roles de tecnología, ¿no? Ya que complementan las competencias técnicas y permiten que los profesionales sean mucho más efectivos justamente en estos proyectos colaborativos que cada vez son más comunes, y también impactar e influenciar en otros para hacer que estas cosas sucedan, ¿no? Y en adición, no dejar de lado, que tú lo has comentado bien, esta parte práctica, que tienen que conocer bien el negocio para que finalmente la gestión y los proyectos que lideren sean bien agudos y bien direccionados en esfuerzo y energía. Muy bien, Diego, gracias. Gracias por estos minutos, por acompañarnos en este foro UNIR y, por supuesto, te volveremos a invitar siempre para seguir hablando porque Encantado. La verdad que es un placer escucharte. Buenísimo. Y muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Luismi, yo creo que, mira, hay preguntas que, bueno, que ya que estamos, aprovecho y te las traslado, porque alguien decía recién, dice, a ver, yo soy abogado, yo no vengo del rubro de la inteligencia artificial, no soy un ingeniero. Otra persona dice, bueno, yo trabajo en el sector de educación, o sea, yo puedo aprender, puedo hacer una maestría de inteligencia artificial con estos conocimientos sin ser ingeniero. Claro, aquí la pregunta es, ¿estos perfiles necesitan la inteligencia artificial? Perdonadme que me autorresponda, sería que sí. Entonces, por lo tanto, hay que ver cómo diseñamos la mejor forma para que aprendan inteligencia artificial sin tener ese background tecnológico, ¿no? Y en ese sentido, en UNIR tenemos ya programas másters en inteligencia artificial en el ámbito de los datos, ciberseguridad, con muchas ediciones, pero también diseñamos y tenemos una oferta basada en inteligencia artificial para el educador, para la persona que ha estudiado Derecho, para el psicólogo, para profesionales que trabajan en la industria, ¿no? Y tenemos, como he comentado, másters específicos en ese ámbito. Por lo tanto, ¿es necesario para utilizar la inteligencia artificial en tu día a día, en tu profesión, ser ingeniero? No necesariamente. Tenemos formación específica para ingenieros, tenemos formación para otros perfiles. Bien. Luismi, acabo de compartirle a la audiencia a través del chat un enlace y ahí se van a encontrar con todas estas especializaciones. Hay algunas que requieren obviamente de una formación técnica como ingeniero y que son muy especializadas, como el máster universitario y oficial en inteligencia artificial, pero hay otras formaciones, también maestrías, que permiten a personas que no vienen del ámbito, digamos, de la especialización tecnológica, pero que pueden realmente aprender y obtener. Así que allí tienen toda la información. Y Luismi, ahora viene una parte que nos gusta mucho hacer en el foro. Estamos en comunicación con Walter Vega, desde Lima, en Perú, hombre que vive ahí por la zona de San Miguel, con quien hemos hablado estos días. Y ¿sabes qué? Walter Vega es un alumni de UNIR. Él hizo el máster en inteligencia artificial y dijimos, a ver, vamos a hablar, ¿qué le pasa a una persona cuando se forma, se especializa y en el mercado laboral se desempeña? Tú hablabas recién de un dato demoledor, 98% de empleabilidad. O sea, es como que una persona hoy hace una especialización, sale y ya tiene trabajo. O sea, si es que no lo tiene en este momento o lo puede mejorar. Walter, un gusto saludarte y bienvenido a este Foro UNIR.
Hola, ¿qué tal? Jorge Luis Miguel, ¿qué tal? Buen día. Gracias más bien Bueno, por la oportunidad y poder compartir la experiencia y trayectoria en UNIR. bueno, muchísimas gracias. Walter, yo lo primero que quiero preguntarte es, a ver, contanos un poco a qué te dedicas, o sea, qué es lo que haces y esto, a ver, luego cómo lo vamos conectando con tu experiencia de formación. Claro, bueno, actualmente en la empresa donde laboro vengo impulsando lo que es la automatización de procesos mediante tecnología RPA basado en software. Eh, Y bueno, lo que actualmente estamos impulsando no es no quedarnos simplemente en la automatización de procesos, sino ir un paso más, ¿no? Sumar el RPA con tecnología vanguardista, en este caso inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Para poder eh, pasar las fronteras, ¿no? De los principales stoppers que tenemos actualmente al automatizar algún proceso, ¿no? Como trabajar con data eh, no estructurada, por ejemplo, ¿no? Lo cual sí nos ponen ciertos aprietos al momento de poder automatizar un proceso. Claro, claro. Y Walter, ¿puedes contarnos un poco, o sea, cuándo hiciste el máster en inteligencia artificial en UNIR? Lo inicié en el 2023 Mm. y lo terminé en el 2024. Fue prácticamente un año dedicado, ¿no? De mucho esfuerzo para poder lograrlo. Y ahí me gustaría plantearte algo, que es, muchas personas cuando se plantean la posibilidad de formarse con una maestría, uno de los mayores temores es, ¿voy a poder? ¿No? O sea, ¿lo voy a lograr? Y más cuando estamos hablando de esto como un máster en inteligencia artificial. Recién dijiste una palabra, bueno, implicó esfuerzo, pero contanos un poco lo que fue la experiencia de cursar una maestría, mientras seguramente en paralelo además estabas trabajando. No, sí, bueno, en realidad me impulsó el hecho de que en ese entonces estaba yo buscando un crecimiento profesional. Estaba evaluando a ver si me iba por un diplomado o algún máster, ¿no? Entonces fue donde llegué a UNIR, en donde me ofrecieron llevar el máster, ¿no? En línea, por suerte yo soy aquí de Perú, no tuve que ir en ningún momento a España. Estaba la posibilidad, sí, pero en mi caso no lo tomé. Y pude llevar ahí todos los cursos en línea, siempre acompañado de una mentora, ¿no? Que estuvo constantemente apoyándome y guiándome en el sentido de poder planificar mis actividades, tanto personales como también profesionales, ¿no? Mm. Para poder llegar a los tiempos de las actividades y poder entregar eh, todos mis archivos. Claro, claro. Luismi, él cuenta la importancia de tener ese tutor, esa mentora que lo ha estado acompañando, pero ¿por qué no le contamos un poco al público, bueno, cómo es esta metodología de hacer una maestría 100% online y además, que esto es muy importante, validada y reconocida por la SUNEDU, la principal autoridad educativa del Perú? Esto también es importante destacarlo porque la gente dice, oye, estoy haciendo una maestría en España, pero es que esa maestría es oficial para toda Europa, pero también se valida en la SUNEDU del Perú. Sí. A ver, yo reforzaría algunos mensajes que ha trasladado Walter, ¿no? Que al final definen claramente cuál es nuestra metodología. Nosotros formamos online y eso nos permite, por un lado, acercar los mejores profesionales a todos nuestros alumnos, independientemente de dónde estén. Les ponemos a su disposición con clases que se emiten en directo, ¿no? Y con las que tú puedes interactuar. El modelo online también nos permite grabar todas esas sesiones, porque como Walter tenemos muchísimos alumnos que están trabajando, tienen otras obligaciones personales, familiares, de trabajo, y que a veces te impide acudir en directo a esas sesiones, pero que por supuesto tienen la oportunidad de ver en diferido esos contenidos, ¿no?
Y aparte de eso, tienen esta figura del mentor, que no es el académico, o sea, no es el profesor, pero es una persona que continuamente está con ellos, se preocupa, todos los problemas que tienen en la docencia, en entregas de actividades, lo que fuese, pues está a su disposición para ayudarles, ¿no? Es decir, no son alumnos en este modelo que se encuentran solos ante una pantalla, sino que detrás hay muchas personas que les acompañan, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es algo importante. Walter, algo que me gustaría preguntarte fue en la maestría, ¿no? Ya cuando estabas cursando, esto que ibas aprendiendo en ese semana a semana, ¿le veías y podías hacer una aplicación práctica y concreta de lo que ibas aprendiendo en tu día a día, ya sea en tu trabajo o en tus proyectos? Sí, por supuesto. En realidad las clases han sido siempre enfocado en lo teórico práctico. eh, y esa parte práctica me ha permitido realizar ciertos pininos, ¿no? En el ámbito laboral y poder inclusive llegar a armar una propuesta y una solución muy interesante, la cual, bueno, hemos podido desplegarlo inclusive hasta un ambiente productivo, ¿no? Actualmente se puede decir que tenemos un robot apoyado en IA, ¿no? Brindando servicio a un cliente. Qué bueno, qué bueno. Luismi, algo que creo que es importante, lo has dicho hace un rato, pero es relevante destacarlo, ¿no? Que un máster, una maestría finalmente te aporta un conocimiento, pero que es de aplicación concreta y práctica, que es lo que en general nos está preguntando la gente. O sea, la gente dice, trabajo en educación, soy abogado. Claro, si yo me formo en UNIR, o sea, ¿qué? ¿Me van aprendo a poder aplicar todo esto? Claro, o sea, no tendría sentido, al menos es nuestra visión, ¿no? No tendría sentido que estos másteres fueran solamente de clases magistrales, clases teóricas, y que hubiera una distancia importante entre lo que ves en clase y lo que después necesitas, ¿no? Y por lo tanto, todas las actividades, las propias clases van orientadas a ese mundo práctico. Esto requiere un esfuerzo por parte del alumno. Es cierto, no lo vamos a negar y tenemos que ser honestos, ¿no? Requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo que, por lo que hemos visto antes, en la medida que te transforma tu carrera profesional, sinceramente merece mucho la pena, ¿no? Merece la pena ese tiempo que le tienes que dedicar, le merece muchísimo la pena pues, las actividades que tienes que entregar, merece mucho la pena estar ese año, ¿verdad?, esforzándose, porque al final es la mejor inversión que tú puedes hacer. Inviertes en ti mismo, ¿no? Y eso siempre pues es beneficioso, evidentemente. Walter, estás en Lima. Obviamente Lima también tiene un tejido empresarial. Hay empresas importantísimas en Lima, también muy grandes. Hay grupos internacionales de primer nivel. Nos decía Diego Cubas hace unos minutos, la minería, ¿sí?, está evolucionando de tal manera que resulta que ahora son necesarios perfiles absolutamente tecnológicos que uno pensaba hace 10 años que no era posible. Bueno, ¿cuál es tu visión? O sea, cuando ves con colegas especializados y eso, ¿hay trabajo? ¿Hay trabajo para los que están formados como ingenieros, como especialistas en temas tecnológicos? Sí, yo creo que sí, de todas maneras. Si bien es cierto, es una tecnología ya antigua, ¿no? La inteligencia artificial, pero que en la práctica es algo que creo lo estamos aplicando recién de hace un par de años, ¿no? Sobre todo aquí en Perú, ¿no? Es una ola que ha venido muy, muy grande y que es urgente, ¿no? Poder tener más especialistas enfocados en esta materia para poder llevarla de una mejor manera, ¿no? No es solo poder aplicar IA de una manera estructurada, sino poder tener las bases sólidas y apoyarnos en una herramienta más óptima, tal vez, ¿no? Como para poder implementar este tipo de tecnologías en las organizaciones. Walter, queremos agradecerte estos minutos que nos hayas contado también tu experiencia como estudiante de un máster en UNIR y me gustaría un poco cerrar y pedirte también un poco o sea, sobre esa experiencia, ¿no? O sea, ¿qué le recomendarías a alguien que está planteándose la posibilidad
de hacer un máster en UNIR, de una maestría en UNIR? Que no lo piensen dos veces, ¿no? De que es una gran oportunidad, es una gran universidad que realmente te acompaña, no te deja solo en ningún momento, ¿no? Recuerdo que en el curso de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Me encontré inclusive con una psicóloga llevando el curso, en el cual le pedí al profesor que no sea de repente, o que lleve la sesión un poco más alto nivel, ¿no? Que no se centre más en lo técnico, pero con esto quiero dar a entender de que hay profesionales de todo tipo, ¿no? De todo tipo que llevan este tipo de máster, y es una gran oportunidad también para poder conocer colegas, ¿no? Alrededor del mundo, llevarlo de esta manera online, ¿no? Tengo actualmente compañeros que conocí en el máster de Ecuador, de Uruguay, de Chile, Argentina, ¿no? Los cuales aún estamos en comunicación, ¿no? Bueno. Por la misma tecnología que nos mantiene alineados. Qué bueno esto que dice Luismi, ¿no? Porque siempre existía la idea, sobre todo cuando los que hemos pasado por formación, digamos, presencial, ¿no? Esa idea de creer que porque uno está cursando a través de una computadora, no hay una red, o sea, pero no tomamos el café, no, o los que fuman, o sea, no tenemos. Sin embargo, lo que dice Walter, ¿no? O sea, se termina creando una red que termina siendo global, con contactos en distintos países, con amigos en distintos países. Claro, al final todo máster presencial o online te da la posibilidad de establecer esa red de contactos, ¿no? Evidentemente, pues tienes que estar abierto a ello, tienes que trabajar en equipo, tienes que estar abierto a realizar actividades también en grupo, y es una de las cosas que al final te llevas, ¿no? Al término de uno de estos másters. Es como ha comentado Diego, también la parte de soft skills es importante trabajarla en un máster. Claro, claro. Walter, muchísimas gracias por estos minutos en este foro UNIR, donde estamos hablando de inteligencia artificial. Bueno, muchísimos éxitos, toda la suerte y bueno, y gracias también por compartir con nosotros la experiencia. Dale, gracias Jorge, gracias Luis Miguel, nos vemos. Bien. Luismi, yo le quiero contar a la gente que hemos compartido un enlace, repito, a través del chat, y aquellas personas que quieren buscar información sobre los másters o las maestrías en inteligencia artificial de UNIR, también decirles que depende la maestría. Por ejemplo, si alguien de aquí es ingeniero y quiere hacer la maestría oficial en inteligencia artificial, dispone de un descuento por estar en este evento de hasta el 35%. Así que ese enlace que hemos compartido, recién nos preguntaba alguien, bueno, pero ¿cómo saben si a mí me interesa una maestría y que voy a recibir el descuento? Simplemente, ustedes saben que en ese enlace pueden elegir la titulación que les gusta, dejan sus datos y un experto de UNIR los va a llamar y les va a responder todas las inquietudes que tengan. Porque es lo que tú decías recién también, ¿no? Claro, una maestría en inteligencia artificial requiere de un conocimiento previo, de tener una titulación que te habilite, pero hay otras maestrías que se pueden hacer que están habilitadas para otro tipo de titulaciones que no son tan técnicas como la ingeniería. Eso es, Jorge. O sea, nosotros en nuestros másters tenemos unos requisitos de acceso. Nuestros asesores, cuando reciban esa petición de un alumno, un posible alumno que esté interesado, se va a poner en contacto, le va a asesorar y van a hablar sobre qué es lo que necesita, ¿no? Nosotros tenemos másters en inteligencia artificial, en Visual Analytics, en Big Data, que son másters que sí requieren una formación técnica, tecnólogos, ingenieros, matemáticos, pero tenemos, por ejemplo, el máster en ciencias del comportamiento para psicólogos, educadores, gente del marketing, inteligencia artificial, otro máster de formación permanente orientado a procesos industriales específico para casuísticas de la industria, un máster en transformación e innovación de negocio para perfiles como recursos humanos, facturación, ventas, docentes también, claro, ¿no? Y tenemos másteres más sectoriales como la inteligencia artificial aplicado al sector financiero. Wow. Es decir, que nuestros asesores le van a poder informar sobre toda esta gama de másters y estoy seguro que vamos a poder cubrir cualquier necesidad en este ámbito. Y vamos a remarcar el dato que nos dejó Diego Cubas, que es importantísimo respecto de las oportunidades que hay en el Perú
y lo que tú decías recién, Luismi, o sea, 98% de empleabilidad. Es decir, si alguien piensa hacer un máster, no tiene que pensar tanto, si bien va a tener, o sea, no tiene que pensar tanto en la inversión que va a hacer, tiene que pensar en los resultados que va a conseguir apenas termine el máster, en cómo puede mejorar, puede subir su escala salarial, puede cambiar de empresa, puede cambiar de empleo, porque, como bien se decía, en los próximos años, de los 180 millones de empleos, por lo menos el 40% tienen que saber de tecnología, si no, están complicados, ¿no? Luismi, vamos a despedirnos y agradecerles a toda la gente que está conectada desde distintos puntos del Perú, desde La Libertad, vi gente de Trujillo, vi gente de Arequipa, alguno conectado de Tarapoto, ahí de Tacna, de Puno, esos lugares fantásticos que tiene el Perú. Y ¿cómo se diría aquí en España, Luismi? ¿Cómo se come en Perú? Sí. Qué bien se come en el Perú. Bueno, queremos agradecerles a todos y les pedimos un favorcito. Cuando te desconectes, te va a aparecer una encuesta. Necesitas 15 segundos de tu tiempo para responder la encuesta. Solo 15 segundos para responder esa encuesta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sirve detectar cómo podemos mejorar estos foros, cómo podemos darte este modelo de transferencia de conocimiento que la universidad hace totalmente gratuita, de forma totalmente gratuita. Contábamos con Luismi, un especialista, hemos tenido invitados especiales, un profesor de UNIR que ha dado realmente prácticamente una clase de inteligencia artificial. Todo esto para que ustedes también puedan conocer no solo lo que hace la UNIR, sino también aportarles conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Respondan esa encuesta y, Luismi, nos encontramos en el próximo foro de IA, que siempre estamos ahí con la gente. Por supuesto, encantado. Listo. Hasta muy pronto. Los dejamos con un video de cierre. No se pierdan la emotividad que tiene una graduación de los profesionales que se forman y salen de UNIR. Chau. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.